a iniciar esta reunión haciendo una oración. Vamos a estar abordando un tema que se titula la santidad. Y esto está relacionado con la iglesia, está relacionado con lo que hemos estado hablando sobre el cuerpo de Cristo, porque es un mensaje precisamente para la iglesia. Y vamos a estar entendiendo lo que nos habla la Escritura sobre este tema. Y esto es, pues, será de importancia para nosotros. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, hermanos, en esta reunión. Agradecemos, Señor, agradecemos tu palabra, agradecemos tu presencia, agradecemos que tú estés cerca de nosotros, Señor. Quisiéramos, Padre, en el nombre tuyo, aún rogarte que sigas hablándonos en esta reunión, como lo has hecho, Señor, en las anteriores. Señor, háblanos, permite que tu Espíritu sea el que tome el control y dirija toda esta reunión y todas las cosas que en ello hacemos, Señor, en esta reunión, y que a través de ello, Señor, tú glorifiques tu nombre y también, Señor, estés edificando nuestra fe, Señor, estés dándonos palabras de vida, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor. Gracias por cada hermano, Señor, que está aquí conectado, por los hermanos que estarán escuchando este mensaje. Y Dios, queremos encomendarnos, Señor, a ti. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Ok, hermanos, entonces vamos a estar observando este tema que tiene que ver con la santidad, y quiero invitarles a ver un texto que está aquí en el libro de Levítico, Levítico capítulo 19, verso 2. Aparece, creo que aquí, no aparece. En Levítico capítulo 19, versículo 2. Es un texto que nos habla precisamente sobre la santidad. Dice así este texto. Dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santo seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Vuelvo a leer esta cita. Dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santo seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y esto es lo que nos refiere aquí el libro de Levítico capítulo 19, verso 2. De hecho, el libro de Levítico, hermanos, es un libro que, a pesar de que habla muchas instrucciones, mandamientos, leyes, la palabra Levítico quiere decir eso, ley, es un concepto que se refiere a la ley. Entonces, el libro de Levítico, pues vienen muchas leyes. Las leyes sobre las ofrendas, los sacrificios, las fiestas, había leyes para las fiestas, es decir, se establecían las fechas, qué se iba a hacer en esa fiesta, por ejemplo, en la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, en la fiesta, por ejemplo, del perdón, del día del perdón, o sea, qué cosas se iban a hacer en esa fiesta. Entonces, todo estaba realmente definido por leyes. Y por eso el libro de Levítico se conoce como el libro de la ley. Entonces, también vienen algunas otras leyes. Además de estas leyes que refiero, son leyes ceremoniales. Había leyes morales como mandamientos. Por ejemplo, habla de leyes de no descubrir la desnudez del padre o de la madre o del hijo. Hablaba de ese tipo de leyes morales, es decir, para guardar la sexualidad de las personas. También otras leyes morales más venían, pero también hay leyes sanitarias. Por ejemplo, en Levítico 11 hay una especie de leyes sanitarias donde habla de alimentos puros e inmundos, ¿no? Alimentos limpios y alimentos impuros. Y esos alimentos pues era con el propósito de guardar también la salud dentro del pueblo de Israel, además de que era un aspecto también ceremonial. Y bueno,
esas leyes, todas las leyes que vemos en la Escritura, como propósito tenían limpiar al pueblo. Limpiarlo, ¿con qué objetivo? Con el objetivo que resume aquí en el verso 2 del capítulo 19. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque yo soy santo. Entonces, Dios daba estas leyes ¿con qué propósito? Pues de que el pueblo de Israel estuviese siendo santificado. Hermanos, entonces la palabra de Dios nos santifica. Es un instrumento que Dios ha dejado, es un medio por el cual nuestra vida es limpiada. Al conocer la palabra de Dios, al entender las leyes de Dios, al comprender los mandamientos de Dios, nuestra vida es santificada. Y ese es el objetivo de la palabra de Dios en nuestra vida, santificarnos. Ahora, precisamente la santidad tiene que ver con eso, con la limpieza, con la purificación. Aquí lo estamos viendo el texto, si aparecía, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Eso está ahí en Levítico 19, verso 2. Además de esto, también encontramos otros textos más que nos hacen referencia a la santidad de Dios. Dios es un Dios santo. Entonces vamos a ver algunos otros pasajes. Por ejemplo, buenas noches. Un pasaje que está en el libro de Salmos, el Salmo 119, verso 9. El Salmo 119, verso 9. Dice lo siguiente. Dice, santo y temible es su nombre, entre otras cosas, pero está haciendo referencia a que santo y temible es su nombre. Y esto nos está hablando de la santidad de Dios. Entonces, hermanos, lo que debemos de entender, o lo que ahorita necesitamos nosotros comprender, es que esto es una cualidad que tiene Dios, el ser santo. Y obviamente todo lo que se hacía en torno a Dios, todo lo que se acercaba a Dios, tenía que ser también santo, limpio, purificado. Por ejemplo, hermanos, voy a poner aquí una imagen. Ustedes habrán oído del tabernáculo, el tabernáculo que mandó construir Moisés por la ordenanza que Dios le dio en el desierto. Y bueno, en el tabernáculo había varios utensilios o varios muebles. Estaba una vasija de bronce que servía para tener agua y ahí se lavaban los sacerdotes antes de entrar al tabernáculo. Se lavaban manos, pies, se lavaban el rostro, se limpiaban para poder entrar precisamente al tabernáculo. Después se ponían las vestiduras adecuadas para poder ingresar al tabernáculo con las vestiduras adecuadas. Entonces, nosotros conocemos algunos instrumentos por lo que hemos leído en la Biblia. Está una vasija donde se colocaba esa agua para limpiarse, un mueble que era el mueble de los sacrificios. El mueble de los sacrificios, y ese mueble era precisamente donde se colocaban las piezas, donde se rociaba la sangre de los animales que eran sacrificados, y se ponía también, se colocaba en ese mueble las piezas que eran quemadas, por ejemplo, la grosura de las entrañas que era ofrecida en sacrificio o en una ofrenda a Dios, eran colocadas sobre ese mueble que tenía obviamente fuego, y ahí se ponía el sacrificio. Es el altar del sacrificio, así se le conocía. Hay otro mueble que se conocía como el incensario, y ese instrumento, ese mueble, todos estos muebles, el incensario era de oro, y los que voy a mencionar a continuación,
Los anteriores eran de bronce. Este incensario era un mueble que se colocaba ya dentro del tabernáculo, y en el interior había una parte que se conocía como el lugar santo, que es después de las columnas que ustedes observan aquí en la imagen, están las columnas, y el primer patio, por decirlo así, el primer cuarto es el lugar santo. Después había una cortina, más o menos alcanza a ver aquí al final, es una cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Eso quiere decir que ese otro cuarto era más santo que el primero, era el santísimo. Y en ese lugar, en el lugar santísimo, se encontraba un mueble que se conoce como el arca del pacto. El arca de la alianza también se conoce. En ese mueble Moisés colocó las tablas de la ley que le dio Dios con los 10 mandamientos, colocó la vara de Aarón que floreció en el desierto y colocó en el interior de ese mueble también una porción del maná que el pueblo de Israel comió en el desierto durante 40 años. Estaban en el interior de ese mueble que es el arca de la alianza, y en esa arca por dentro era hueco, ahí en el interior se colocaron esos elementos que les referí, y encima de ese mueble, en la plataforma, la superficie, había unos querubines esculpidos, tallados, moldeados, unos querubines que se levantaban con las alas extendidas y mirando uno frente al otro se miraban los ángeles y sus alas extendidas, y como que miraban hacia el centro de ese mueble, y ahí en ese lugar es donde se manifestaba la presencia de Dios. Entonces, ese mueble es el único mueble que estaba en el lugar santísimo porque es el arca del pacto, y eso quiere decir que representa la presencia de Dios con su pueblo. Por eso ese era el lugar santísimo. Ahora, ese mueble es de oro. Todos los otros también, en el caso del incensario, es donde se colocaba el incienso, es una especie de mezclas de aromas que se colocaban en ese lugar y que levantaban un humo con un aroma agradable. Eso representan las oraciones, como dice el libro de Apocalipsis, es la figura de las oraciones que son levantadas de los santos. Ese incienso que sube a la presencia del Señor ahora son las plegarias y las oraciones de los santos. Había otro mueble que es el candelabro con 7 brazos. Y ustedes saben que los judíos hasta la fecha tienen ese instrumento a veces en sus casas. El día de la Pascua, los judíos en la cena tienen ahí su candelabro. Ponen siempre un candelabro que representa esa luz dentro del tabernáculo, que es también la figura de Cristo, ¿no? La luz que Jesús decía, yo soy la luz del mundo. Él es precisamente el que alumbra. Entonces, esos instrumentos estaban ahí en el tabernáculo y eran ocupados precisamente con el fin de servir a Dios. Entonces, todos esos instrumentos, hermanos, que fueron creados, fabricados, eran santos, se habían santificado, eran dedicados, consagrados, se habían hecho con un propósito para servir o para ser ocupados en el servicio de Dios. Entonces, esta idea del tabernáculo nos ayuda también a entender, hermanos, lo que para Dios es santo. Las cosas, a veces hasta los muebles, los instrumentos eran santos. En el libro de Daniel, si ustedes han leído el libro de Daniel, hermanos, habla de cómo el pueblo, como un rey, Belsasar, se le ocurrió tomar de los vasos que habían sido dedicados y consagrados para el uso del templo, el templo de Jerusalén. Bueno, estoy remontándome al tiempo del exilio, hermanos, cuando Babilonia conquistó Jerusalén, se lleva todos los tesoros del templo, entre esos los utensilios de oro, vasos, candelabros, mesas, todo lo de oro se los llevaron y se lo llevaron a Babilonia. Y lo tenían ahí guardado como en un cuarto de tesoros. Y Belsasar, un descendiente de Nabucodonosor, tomó los vasos del templo para brindar una noche con sus
con todos los que estaban en él en una fiesta. Estaba un grupo de personas, príncipes, nobles, gobernadores de diferentes provincias, estaban con él y brindaron en esos vasos. Y ese día Belsasar solamente vio cómo en la pared de ese palacio una mano escribía unas palabras. Y entonces manda a traer a Daniel que le interpretara qué decía esas palabras. Y el día que Belsasar hizo eso, brindando con esos vasos, Dios le puso fin a su gobierno, a su reinado. Y ese tiempo, en esa misma noche, cayó el imperio babilónico. Después lo tomaron los medos persas, el control y el gobierno. Entonces, la representación es esta, o el mensaje es esto, hermanos. Algo tan sagrado que Dios había dedicado como unos vasos, Él lo sigue viendo sagrado. Y el día que a un hombre se le ocurrió tomar de esos vasos para celebrar y adorar a sus dioses, ese mismo día Dios trajo un juicio sobre esa persona. Entonces, esto está relacionado con la santidad precisamente de Dios, como decía el Salmo 119, ¿no? Volvemos a leer ese texto. Perdón, es el Salmo. Es el Salmo 111, verso 9, hermanos. Es el Salmo 111, verso 9. Santo y temible es tu nombre. Entonces, Dios es santo. Además, su nombre es santo. Vemos aquí en el libro de Isaías lo siguiente. Isaías 57, verso 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces nos dice aquí algo muy importante, hermanos. Nos dice que Dios es el alto y sublime, diciéndonos primero, por encima de Él ya no hay alguien mayor. Él es el que está sobre todas las cosas, el más alto, el sublime. Y dice, Él habita en la eternidad Él habita en la eternidad y su nombre es santo. Dice que habita en las alturas y en la santidad y que también con aquel que es de un corazón humilde. Entonces, nos habla del nombre de Dios, hermanos. En la Biblia el nombre está relacionado con una característica muy importante de la persona. Por ejemplo, recordarán el caso de Jacob. Jacob, el nombre Jacob significa el que suplanta, el engañador. Y ese nombre recibió, pero ese nombre hablaba de su personalidad, hablaba de cómo era Jacob. Jacob buscaba engañar, buscaba sacar la ventaja, buscaba quedarse con lo mejor. Entonces, el nombre, o más bien su conducta, hacía honor, por decirlo de esa manera, a su nombre. Y en este caso, hermanos, en la Biblia el nombre está relacionado con la persona. Por eso nos dice que el nombre de Dios es santo. Y al decirnos que el nombre de Dios es santo, nos está haciendo referencia a que Él, en su esencia y en su naturaleza, posee esta cualidad de ser santo, de ser puro, de ser un ser santo, un ser limpio. Vamos a ver el siguiente punto. El significado de esta palabra, santidad. En la palabra hebrea en el Antiguo Testamento encontramos esta palabra que se denomina kadosh. Es la palabra para santo. Kadosh. Y esa palabra significa separado, puesto aparte. Habla de pureza física, pureza moral y espiritual. Y si recordamos, estos elementos le pedía Dios a los sacerdotes. Hace un momento les decía, los sacerdotes cuando entraban al tabernáculo, antes tenían que limpiarse, se lavaban,
O sea, tenían que estar puros, por decirlo de esta forma, puros físicamente, pero no solamente de esa manera, también moral, espiritualmente tenían que ser puros. Y eso es lo que significa la palabra santo en este concepto hebreo, kadosh, algo que era separado. ¿Por qué separado, hermanos? Por lo que decía, por ejemplo, del vaso, los utensilios, los muebles, todos los instrumentos que eran dedicados, habían sido fabricados con el propósito de servir en una tarea en específico. Como en ese caso los vasos habían sido dedicados para ser usados en el templo, en el tabernáculo, para adorar a Dios, para hacer la obra de Dios en el tabernáculo. Entonces estaban separados, eran diferentes a cualquier vaso, ¿no? No eran cualquier vaso, eran vasos diferentes, con un propósito sagrado, con un propósito en particular. Entonces, esa es la idea también de la palabra santidad, hermano. La palabra santidad nos habla de algo que ha sido separado, puesto aparte. Y también esta es la idea en el pueblo de Dios. Nosotros hemos sido separados ¿de qué? Del pecado, del mundo. Hemos sido puestos aparte. Estamos en el mundo, vivimos en este mundo, pero lo que Dios nos ha enseñado, lo que Dios nos muestra en su palabra, eso nos lleva a vivir apartados del mundo, separados para Dios. Ya no para nosotros ni para nuestros deseos, placeres o deleites, sino para hacer la voluntad de Dios. Entonces, estos conceptos pues son importantes tenerlos. Nosotros hemos sido separados para Dios. Y esa es la idea también que maneja este concepto de santidad, hermanos. Debemos de entender o comprender eso. Ese es el concepto en el Antiguo Testamento. Siempre que ustedes vean la palabra santo o santidad o santo o santidad, este es el concepto kadosh y los derivados de kadosh. A veces cambia la última parte, las últimas letras por tiempos, los tiempos de el verbo, los tiempos de depende si es un verbo, una preposición, perdón, un adjetivo o si es un sustantivo. En el griego, en el Nuevo Testamento, la palabra santo es agios, agios, y significa lo mismo, separado, consagrado. También la palabra consagrado quiere decir algo que es para un uso sagrado, puesto aparte. Pero también implica las definiciones que veíamos hace un momento. Es algo que es puro, física, moral y espiritualmente. Entonces, son conceptos similares en dos lenguajes diferentes. Recordemos que el Antiguo Testamento, la mayoría está escrito en hebreo. El Nuevo Testamento, la mayoría está escrito en griego. Entonces, los conceptos son precisamente sinónimos. Solamente es la variación, la lengua, pero significan lo mismo. Entonces, hermanos, en esto que estamos hablando, la santidad, el significado de la santidad o santo en la Biblia representa, primero, una cualidad fundamental de Dios y de su Espíritu. Por eso en el Nuevo Testamento se le conoce como Espíritu Santo, ¿no? Es una cualidad fundamental de Dios. ¿Qué quiere decir fundamental, hermanos? No podemos pensar en Dios sin esta cualidad. Y esto hace diferente a nuestro Dios, hermanos. Por ejemplo, si se compara, que no hay manera de compararlo, pero a veces cuando se piensa, por ejemplo, en los dioses de otras naciones, no tienen esta cualidad. Los dioses de las naciones son vengativos, están llenos de odio, a veces hasta de envidia. Solamente basta leer la mitología griega, por ejemplo, las historias de la mitología griega.
Leía apenas a una mujer que decía que en la mitología griega el 15% es envidia entre los dioses. Es decir, que todo el contenido de la mitología griega, el 15% habla de la envidia entre los dioses. Zeus peleándose con otros dioses por cómo actuaron o por lo que hicieron, sintiendo envidia, o un dios con otro dios sintiendo eso. Hermanos, esa cualidad de ser santo en nuestro Dios es una cualidad fundamental. No podemos hablar de nuestro Dios sin esta cualidad. Lo distingue y lo caracteriza entre los demás dioses. También, segundo punto, hermanos, es que es una virtud indispensable de todo verdadero creyente. Ahorita vamos a entender más sobre este punto, pero necesitamos ahorita tenerlo presente. Es una virtud indispensable en todo verdadero creyente. Y tercero, es un atributo de ciertos lugares, objetos, fechas o días. En la Biblia, ese es el concepto de santo. Por ejemplo, como les explicaba del vaso o de otros muebles que eran del templo o del tabernáculo, habían sido fabricados, creados con un propósito sagrado. Esos vasos no se los podía llevar el sacerdote a su casa para tomar, ¿no? Ahí su agua, para beber a lo mejor su vino. No se los podía llevar a su casa para hacer una reunión familiar y pues no me alcanzan los vasos, voy a traerme los vasos del templo, ¿no? O voy a traerme los vasos del tabernáculo para poderle servir aquí a mis invitados, ¿no? Porque eran consagrados, eran para un uso sagrado. Y así, hermanos, podemos pensar en muchas cuestiones que tienen que ver con la santidad en cuestión de atributos que tenían objetos. Lugares, los lugares, por ejemplo, no porque tuvieran alguna virtud, ¿no? Los lugares no eran santos en sí por los lugares, sino por que Dios llegaba a ese lugar. Ustedes recuerdan, en algún momento Jesús les preguntó a los escribas y a los fariseos, Jesús les decía, ¿qué es más importante? ¿El oro del templo o el templo que santifica al oro? Entonces, preguntando esas cosas, Jesús quería hacer razonar a los hombres. Los hombres pensaban que como el oro había sido ofrendado, dedicado a Dios, era algo sagrado y era algo santificado, y entonces el oro era muy valioso, no solamente porque era oro, sino porque estaba consagrado. Pero más bien era por la intención de ellos, por el amor al dinero. Y entonces Jesús les dice eso, para que ellos entendieran que en dónde habían puesto su corazón lo habían puesto en lo material. ¿Qué era más importante, el templo o el oro? El templo, porque el templo habla del lugar donde mora Dios, y el que llega en ese lugar es el que santifica todo. Y algo de esto está relacionado también en los llamados. Por ejemplo, ustedes recordarán el llamado de Moisés. Cuando Moisés fue llamado, dice que había una zarza que estaba ahí ardiendo. Y Dios le dice o le habló desde esa zarza y le dijo, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde tú estás pisando, santo es. ¿Y por qué era santo ese lugar, hermanos? Porque había alguna cualidad particular en ese lugar, esa tierra diferente a las otras tierras, a lo mejor era un lugar donde había muchos materiales preciosos o había piedras preciosas. ¿Por qué se refiere Dios a que era santo? Se refiere Dios a que ese lugar era santo porque en ese instante ahí estaba Dios. Su presencia es el que hacía santo ese lugar. Y lo que Dios le decía a Moisés era, Moisés, ten cuidado, o sea, date cuenta a quién te estás acercando. El lugar donde tú estás pisando es santo. ¿Por qué? Pues porque Dios estaba ahí. Además, ese lugar donde Moisés tuvo esa experiencia, hermanos, es el monte Horeb. La zarza estaba ahí
Recuerdan que él fue pastor, estaba pastoreando en el desierto, una ovejita se le fue por ahí y la fue a encontrar, perdón, y llegó hasta esa zarza que estaba ahí encendida, y entonces eso empezó a llamarle su atención, le inquietó, fue a ver qué visión era esa, y ahí es cuando Dios se le revela en el monte Horeb. El monte Horeb es el monte Sinaí, es el monte en donde Dios posteriormente, 40 años, perdón, varios años después, no 40 años, sino otro tiempo, no tengo ahorita bien el dato, hermanos, de que Moisés recibió la visión, fue llamado a liberar al pueblo, fue a Egipto, y el tiempo que liberó al pueblo, regresaron al monte Sinaí, y ahí es donde recibieron los 10 mandamientos de Éxodo 20. Entonces, Dios quiso ocupar ese lugar para manifestar su gloria. Estamos hablando de que ese lugar fue un lugar santo. No por las cualidades y características en sí del lugar, sino porque Dios se manifestó en ese lugar. Ahora la gente le llama a las tierras como Jerusalén, a los lugares como este, el monte Horeb todavía está ahí, le llaman los lugares santos, ¿no? O la ciudad santa, le llaman los lugares santos. Son conceptos que los hombres han usado para esos lugares, pues por el hecho de que Dios se ha manifestado en medio de estos lugares. Entonces, esta es la idea de la santidad o de lo santo en la Biblia, hermanos. Ahora, sobre el segundo punto, donde hablamos de que es una virtud indispensable de todo verdadero creyente, ahí es donde quisiera también un poquito profundizar en este punto, hermanos. Y vamos a ver cómo es la santidad en el creyente. La santidad en el creyente es de la siguiente forma. Primero, hermanos, nosotros debemos de entender que la santidad es una limpieza de toda inmundicia. La palabra inmundicia es lo sucio. En la Biblia nos referimos al pecado. La Biblia se refiere al pecado como inmundicia. No es específicamente la limpieza física, ¿no? Como lo tenían en un concepto los fariseos, ¿no? Que le decían a Jesús, oye, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer, no? Como nos enseñaron los ancianos. Y bueno, Jesús ahí les dio una enseñanza porque ellos se fijaban más en lo externo, en guardar las apariencias, que limpiar realmente de adentro su corazón, o sea, limpiar todo su ser. Y Jesús les dice, bueno, pues no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. Estaba hablando de que el corazón a veces está más sucio que lo que el hombre pone en cuidado en lo externo. Bueno, es una limpieza de lo inmundo, del pecado. ¿Y cómo es esa limpieza, hermanos? Vamos a ver lo que dice Segunda de Corintios capítulo 7, verso 1. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 1. Dice aquí la escritura, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, y perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Entonces, aquí nos está haciendo referencia a una limpieza, está relacionado a la idea de santidad, y también, hermanos, más específicamente nos dice perfeccionar la santidad. Es necesario limpiarnos, hermanos, limpiar nuestra vida. ¿Cómo nos limpiamos? Jesús, por ejemplo, en Juan 15 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos santifica, hermanos. Cuando la leemos, meditamos en ella y nuestra vida es reflejada ahí en las escrituras. Si algo vemos que no es adecuado, que no es de acorde a la Biblia, hermanos, pues limpiémonos.
Con ese propósito hemos venido. Eso es la ilustración que usa Santiago, ¿recuerdan? Cuando habla de la ley es como un espejo, la palabra de Dios es como un espejo en el cual vengo y me miro y voy a verme cómo estoy, y si hay algo que no está bien en mí, entonces tengo que limpiarme. Pero si me veo y me olvido y se me olvida y no hago lo que tengo que cambiar, no cambio lo que tengo que cambiar, dice, entonces aquella persona pues fue en vano que fuera a verse al espejo. Hermanos, nosotros tenemos que ser limpiados por la palabra. Entonces, la palabra de Dios es un medio, otro medio es el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo también nos da testimonio, hermanos, cuando no estamos haciendo la voluntad de Cristo. Nos reprende en nuestro corazón, nos sentimos redarguidos, nos sentimos mal, estamos a lo mejor con alguna situación en nuestra vida que nos que nos sentimos incómodos, nos sentimos culpables, nos sentimos que hemos fallado. Entonces, si así te sientes, hermano, porque dijiste, hiciste algo, sucedió una situación ahí en tu trabajo, en la casa, con el esposo, con la familia, con el vecino, con tu hermano, con alguna persona, y algo te reprende y te redarguye, hermanos, el Espíritu Santo está haciendo esa obra también de santificar nuestra vida. Tenemos que limpiarnos. Entonces, debe de haber una limpieza de toda inmundicia. Eso es lo que nos dice aquí. Vamos al siguiente punto. El siguiente punto es separado del pecado. La santidad es esto. Recuerden que decíamos hace un momento, la palabra santo quiere decir separado, apartado de algo más. Y nosotros hemos sido separados del mundo, separados del pecado. Vamos a ver lo que nos dice aquí la Escritura, hermanos. Les invito a ver lo que dice 2 Corintios capítulo 6, verso 17. Segunda de Corintios 6. Dice aquí la Escritura, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. En el contexto está hablando de huir de la idolatría, ¿no? El contexto está hablando de salir de la idolatría, hermanos, pero pues no es solamente aplicado a esto, está hablando como de una consagración, de una santificación. Podríamos pensar en términos generales del pecado. Salid de en medio de ellos y apartaos. Esa es la idea de la santidad. Dios nos separa, nos aparta con un propósito en específico. Dice, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que separarnos del pecado. Vamos a ver otro texto en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 7. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 3, perdón. Dice aquí, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Y bueno, aquí está hablando nuevamente o muy específicamente de un pecado, la fornicación, pero la relación, hermanos, la relación entre el llamado a la santificación, y eso quiere decir que nos apartemos, pues no solamente de la fornicación, seguramente de la idolatría, de la mentira, de la hechicería, de la borrachera, de los hurtos, de las maldiciones, de la ira, del rencor, de la amargura, que nos apartemos también de esas cosas. Esa es la santificación, hermanos.
Y como dice aquí, la voluntad de Dios es que es vuestra santificación. Así es que Dios quiere eso, hermanos, en nosotros. Regresando a la presentación, entonces estamos comentando, hermanos, que es separados del pecado. También la santidad en el creyente es dedicado para Dios. Ahora debemos de entender esto, hermanos. Debemos renovar también nuestro entendimiento en esto. ¿En qué? En que ya no debemos de buscar lo nuestro. Ya no debemos de estar pensando en nosotros, sino pensando en lo de Dios. Y sí, o sea, de alguna forma eso no está peleado con el hecho de que tú como hijo estudies, estés haciendo tus actividades como hijo, responsable, dando ejemplo, dando testimonio, si eres una esposa, sirviendo a tus hijos, sirviendo a tu esposo, o sea, no nos separa de eso, o sea, Dios no quiere que dejemos esas obligaciones, sino más bien que ahora a través de este llamado que tenemos lo hagamos primeramente para la gloria de Dios y también para bendición y edificación de los nuestros, de los padres, del esposo, la esposa, de los hijos, etcétera. Si es un esposo que trabaja, está pensando en proveer, en suplir, sustentar. Y además de esas cosas, buscando lo de Cristo, hermanos, buscando los intereses de Cristo, su reino, hablando de Cristo, hablándoles de las verdades de Cristo a otras personas, predicando la palabra, guardando nuestras vidas en medio de una generación que a veces nos quiere presionar para que actuemos como ellos. Los amigos en la escuela o en el trabajo quieren presionar a que tú hagas lo malo. Las personas ahí en tu casa, a veces tus mismos familiares, están tratando de presionar para que tú hagas también lo que ellos hacen. Recordemos que ahora estamos separados y que además, hermanos, estamos dedicados para Dios. Y si estamos dedicados para Dios, es como si fuéramos ese vaso que les explicaba hace un rato. O sea, ese vaso que Dios creó para su servicio, para un instrumento ahí en su tabernáculo, en la casa de Dios, no puede ser empleado para lo malo. Así, hermanos, ahora nosotros, nuestro cuerpo ya no es instrumento, como dice Romanos, nuestros miembros ya no son instrumento para la injusticia, sino ahora para la justicia. Amén. Entonces, eso es el hecho de que somos dedicados. Somos dedicados a Dios. Y es que somos dedicados, hermanos, porque Jesús nos compró con su sangre. Ya no nos pertenecemos, ahora le pertenecemos a Cristo. Ahora somos de Cristo y tenemos que hacer su voluntad. Vamos al siguiente punto, hermanos. La santificación es realizada en el creyente por medio de el Espíritu Santo. Decíamos hace un momento, el Espíritu Santo es el que hace esta obra. Vamos a ver un texto aquí, hermanos, en Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 2, segundo libro del apóstol Pedro, o la segunda epístola más bien del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 2. Dice la escritura lo siguiente: gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Creo que me equivoqué más bien aquí en el texto, hermanos. Nada más déjenme rectificar aquí. Más bien es Primera de Pedro 1:2. ¿Sí, hermanos? Perdón, es Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Ahora sí, dice, elegido según la presciencia de Dios, Padre,
en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Entonces aquí nos está hablando, hermanos, de la iglesia y está refiriéndose a nosotros, los creyentes. Dice, elegidos ¿qué? Según Dios, hermanos. Elegidos según Dios en santificación del Espíritu. Santificación del Espíritu está siendo la idea de que hemos sido, hermanos, separados, consagrados, apartados para un fin. Además de esto, hemos sido limpiados, dice ahí, rociados con la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesús es la que nos ha limpiado de nuestros pecados. Eso ha hecho el Espíritu Santo, hermanos, en nosotros. Esto es importante entenderlo. Entonces, el Espíritu se encarga de nuestra santificación, ¿sí? ¿Qué más? También por la palabra, ya lo decíamos hace un momento, hermanos, la palabra nos santifica. Vamos a ver lo que dice Juan, capítulo 17, verso 17. El Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 17. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En Juan 15, el versículo 3, hermanos, nos dice lo siguiente. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces la palabra de Dios también hace este hecho, hermanos, hace esto, santifica nuestras vidas. Y bueno, ya lo decíamos también, hermanos, otra de las cosas que nos santifica es la sangre de Jesús, ¿no? Es Cristo a través de su sangre. Por la sangre de Cristo somos limpiados, somos santificados. Aquí pudiéramos, les doy algunas citas, por ejemplo, lo que habla el libro de Hebreos 10:10, hace referencia a cómo la sangre de Jesús es la que nos ha limpiado. Vamos a verla esta cita. Hebreos capítulo 10, verso 10. Dice aquí Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Cristo, al morir en la cruz, fue una ofrenda, hermanos. Y esa ofrenda es la que nos santifica. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento ofrecían un cordero, y a través de ese sacrificio de ese cordero eran santificados los sacerdotes para poder entrar en el tabernáculo. Hermanos, esto representa que nosotros, por la ofrenda de Cristo, su muerte, su sacrificio, la muerte en la cruz, entraremos en el tabernáculo. Es decir, tenemos acceso a la presencia de Dios en esta tierra, es decir, en una comunión con Él, hablando con Él, pero el tabernáculo celestial también, es decir, poder estar con Él en su gloria, en el paraíso. Ese es el tabernáculo verdadero, ¿no? Es el lugar que Jesús tiene en el cielo y donde nosotros podemos entrar. ¿Por qué? Porque por medio de Jesús fuimos limpiados, santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Y bueno, hay otras citas más, hermanos. Ahí pudiéramos ver lo que dice el texto que observamos hace un momento de Primera de Pedro.
1:2, donde también nos habla de la santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo, ¿no? Lo leíamos hace un momento. También en Primera de Juan 1:7, donde nos dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Entonces, con estas citas estamos refiriendo que nosotros somos santificados por medio de la sangre de Jesucristo. Somos rociados, somos limpiados, santificados por la sangre de Jesucristo. Entonces, la Biblia habla, hermanos, de una santificación del creyente y hay una santificación inmediata, o podríamos decir inicial, en donde inicia la santificación en el creyente. ¿Cuándo comienza esa santificación? En el momento de su conversión. En el momento en que esa persona se entrega a Jesús, se arrepintió de sus pecados, le entrega su vida a Cristo. Cristo es revelado en su corazón, o sea, comprende esa persona que Cristo murió por él en la cruz y entonces recibe el perdón de sus pecados. A partir de ese momento es santificado. Esa es la santificación en el instante inicial o inmediata. Y bueno, hay otra santificación que es progresiva. Esta es la idea que hay en la Biblia sobre la santificación. Una que es la inicial y la que es progresiva, hermanos. La progresiva está hablando de la santificación que se va perfeccionando en nosotros conforme vamos creciendo en el cristianismo, conforme vamos creciendo en nuestra comunión con Dios, en nuestra relación con Dios. Conforme vamos, hermanos, aprendiendo más de Cristo o aprendiendo más de su palabra y esta nos va limpiando. Esa es una santificación que hace Dios a través de la palabra y por medio del mismo Espíritu Santo. Vamos a regresar un poquito a estos conceptos. Aquí yo quiero retomar, hermanos, por ejemplo, en la santificación inmediata, pudiéramos ver un texto de 1 Corintios 6:9. 1 Corintios 6:9 y verso 11, al verso 11. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Perdón, déjenlo, coloco aquí el texto. En 1 Corintios 6, el versículo 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Sobre todo el verso 11, hermanos, nos ayuda a entender la diferencia en este sentido de la santificación inmediata o inicial. Dice, esto erais algunos. ¿Hablando de qué? De los pecados anteriores. Algunos de ustedes eran ladrones, avaros, algunos afeminados, fornicarios, idólatras, etcétera, etcétera. Dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Eso quiere decir que hubo un momento donde esas personas se arrepintieron, entregaron su vida a Jesucristo y entonces su vida empezó a ser diferente, hermanos. Esa es la santificación inicial. Y bueno, está la otra santificación, la progresiva, lo que decíamos. Vamos a ver lo que dice el libro de Apocalipsis. Apocalipsis en el capítulo 22, verso 11. Como que es un llamado casi con el que va a concluir este libro, hermanos.
Apocalipsis 22, verso 11. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. O sea, aquí está hablando de la cualidad de una persona que ya ha sido salvada, redimida. Vamos a decir, es un santo, es una persona santa, pero necesita seguirse santificando. Esa es la idea que transmite aquí. Este texto de verso 11, hermanos, es como cuando Dios puso delante del pueblo de Israel dos caminos. Le dijo, delante de ti está el camino de vida y el camino de muerte. Escoge el camino de vida para que vivas. Aquí como que también hay un llamado. El llamado es para el que recibe esta palabra. Y si había en el pueblo de Israel, recuerda que el libro de Apocalipsis aún reprendía a Dios a la iglesia, hermanos. Iglesias que estaban haciendo cosas que no eran correctas y que necesitaban regresar al camino de Dios, santificarse, podemos decirlo de esa forma, se tenían que santificar. Entonces, si alguno, aún habiendo escuchado ya esas exhortaciones y esos llamados de volver al camino, no quería regresar, dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y es algo similar a lo que les dijo. No puedes ser frío, perdón, no puedes ser tibio. O eres frío o eres caliente. Aquí les está diciendo algo similar. Si vas a ser injusto, bueno, pues sé injusto todavía. O sea, sigue en ese camino. Sigue en la obstinación. Si vas a ser inmundo, pues sigue en ese camino. Pero el que es justo, es decir, aquellos que han escuchado ya el mensaje y han recibido la exhortación y la amonestación, entonces si eres justo, practica la justicia todavía. Si eres santo, santifícate todavía. Es un llamado a algo progresivo, hermanos, a ir a más, a no conformarse. Bueno, esta es la idea precisamente de la santificación también respecto a la santificación progresiva del creyente. Y bueno, la santificación o la santidad abarca dos aspectos, hermanos, tanto el interno como el externo. Y en esto los fariseos batallaban mucho, hermanos. Los fariseos eran santos externamente. Y Jesús hasta los puso de ejemplo. En el Sermón del Monte dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y los fariseos podríamos decir que tenían un grado de santidad o una santidad externa. Por fuera eran santos, pero por dentro no eran santos. Y adentro, ¿a qué se refería? Sus intenciones, sus motivaciones para orar, por ejemplo. Jesús en varias ocasiones reprendió eso, ¿no? Diciendo, no seáis como los hipócritas, porque ellos buscan orar en las plazas, en las sinagogas, y el propósito es llamar la atención. Dice, hasta tocan trompeta cuando ayunan, ofrendan o hacen esto o aquello. Sus intenciones y sus motivaciones eran incorrectas. Pero oraban, diezmaban, ayunaban, hacían prosélito, es decir, iban y visitaban una viuda, no importaba si estaba hasta el otro lado del mar, la iban a visitar, pero la iban a visitar porque querían quedarse con las ganancias, la riqueza. Entonces, la intención era errada, equivocada. El interior estaba mal. Jesús en Mateo 23 lo reprendió diciendo, por dentro, por fuera se muestran ustedes como los sepulcros, blancos y adornados, pero por dentro estáis llenos de huesos de muertos. O sea, les estaba diciendo, ustedes son inmundos. Los sacerdotes no podían acercarse a tocar un cuerpo o un cadáver, hermanos, de una persona. No podían acercarse a tocar el cuerpo de un difunto, de una persona muerta, porque ceremonialmente
estaban inmundos, ya no podían entrar a la presencia de Dios. Y los fariseos, hermanos, les estaba diciendo eso Jesús: ustedes se preocupan por lo de afuera, pero ya el muerto lo tienen dentro. En otras palabras, les decía eso el Señor. O sea, por más que se limpien por fuera y por más que cuiden de hacer cosas bien por fuera, ya por dentro están inmundos. Así es que, hermanos, entonces la santidad en la Biblia abarca este aspecto, tanto el interno como el externo. Jesús hacía énfasis, hermanos, a limpiar lo de adentro, ¿verdad? Decía a los escribas y a los fariseos: limpia primero lo de dentro del plato para que también lo de fuera sea limpio. Y esto es importante, hermanos, porque la santidad nos habla también de la sinceridad. Debemos primero limpiar lo de adentro para que lo externo también sea limpio. Si nada más limpiamos lo de afuera, nos vamos a dejar guiar por las apariencias. Y a ti te va a mover eso. Te va a mover el hecho de solamente querer presentarte ante los hermanos como una persona que es santa. Estás más ocupada en lo de afuera, en cuidarte externamente. ¿Por qué? Pues porque sí, ya dejaste la vida que antes. A lo mejor si tomabas, ya cortaste con el alcohol, la droga, si te peleabas ahí en las calles, ya no te peleas, ya cambiaste eso. Ahora ya hasta te vistes diferente, ya usas faldas largas, ya cuidas tu vestimenta para no llamar la atención de los jóvenes, de las personas, de los hombres. Ya no estás tratando de insinuarte a las demás personas. El hombre también ya no solamente ha cambiado en algunos aspectos, dejando la borrachera, dejando el cigarro, ya no está diciendo malas palabras. Quizás esos cambios ya se hicieron, pero los del corazón, hermanos, sacando amargura, codicias, enemistad, ¿no? En el corazón. Cosas que hay dentro de tu corazón, tus pensamientos, tus intenciones, también esas cosas necesitan ser santificadas. Y Dios quiere que abarquemos estos aspectos, no solamente lo externo. En pocas palabras, en la religión, hermanos, abunda la santidad externa, pero en un verdadero creyente están las dos, interna y externa. La santidad externa e interna. Amén. Entonces, esto es lo que nos habla, hermanos, con la santidad o respecto a la santidad. Y bueno, la santidad es la pureza, es una pureza. Esta pureza o esta santidad es obra de Dios, es obra de Dios. ¿Quién nos santifica? Ya decíamos, la palabra de Dios. ¿Cuándo nos santifica? Cuando obedecemos su palabra, la palabra de Dios. ¿Quién más nos santifica? El Espíritu Santo. ¿Cuándo nos santifica el Espíritu Santo? Cuando nos sometemos a Él y nos rendimos a Él, hermanos. Cuando le dejamos la dirección de nuestro corazón. Es como cuando una persona va manejando. Una persona va manejando. Yo no sé si tú sepas manejar, hermano, hermana, ¿sabes manejar? Imagínate que no supieras manejar o recuerda cuando empezabas a manejar. Entonces, el primer día que te subiste ahí al carro, a la moto y empezaste a manejar, los que te iban a acompañar te preguntaron primero, ¿sí sabes manejar? Y si no sabías manejar, pues para no subirse, ¿no? Entonces, así era nuestra vida, hermanos. Nosotros la manejábamos y no sabíamos manejarla. Y por eso nos ha ido como nos ha ido o nos fue como nos fue. Ahora, cuando venimos a Cristo, ahora ya es dejarle el volante a Jesús. Al Espíritu Santo es dejarle el volante.
Ahora tú ya no debes de conducir, ahora es dejar que sea Dios, su palabra y el Espíritu Santo conduciendo tu vida. Que ahora sea Él el que conduzca tu vida, que Él tome el lugar. Y esa es luego la referencia que hacemos al decir entregar nuestro corazón. Es dejarle a Cristo el control de tu vida. Es dejarle a Jesús el que Él tome la dirección en tu vida, que te dé la dirección y tú seas obediente en seguir esa dirección. Hermanos, nosotros necesitamos eso. Eso tiene que ver también con la santidad. Constantemente estar en esa actitud, dejando que sea Cristo el que gobierne nuestros corazones. Amén. Pues vamos a concluir este estudio, hermanos. Quisiera invitarles para que oremos. Les invito a cerrar sus ojos.